Continuemos con nuestra serie Jesucristo es asombroso. Hace 8 días terminamos el capítulo 14, por ende hoy vamos a ir al capítulo 15, vamos a ver una porción extensa, necesario, vamos a ver 15 versículos. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita en Marcos 15, del 1 al 15. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el Concilio Supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos. Y Pilato le preguntó: ¿No vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año, durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato, pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó: entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, ya literalmente estamos frente al momento cumbre del Evangelio. Ya está aquí Jesús siendo juzgado finalmente para ir a morir en la cruz. De hecho, el último versículo nos dice que ya Cristo ha sido entregado a los soldados romanos para que lo crucifiquen. Así que obviamente el evento de la crucifixión será la próxima enseñanza, pero aquí ya tenemos, digámoslo, todo listo para ese evento fundamental, para ese evento crucial que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje hay muchas cosas que ver, hay muchos detalles, cosas de las cuales igual también ya hemos hablado. No me voy a detener tanto en cada detalle, porque como les acabo de decir, hay cosas que ya hemos visto, pero sí hay unos detalles muy importantes que quiero que veamos, pero tampoco voy a mostrar puntos, sino que quiero que nos centremos en algo que precisamente es una palabra que es curiosa, pero que creo que es el centro de este pasaje, que precisamente en este mismo pasaje que leímos y más adelante lo vamos a enfatizar, fue lo que más asombró a Pilato. Y creo que es lo que nos debe asombrar a nosotros y es lo que le da el título a esta enseñanza, y esa palabra es silencio, silencio asombroso. Literalmente el idioma original, allí lo vamos a ver, dice que Pilato quedó maravillado o asombrado cuando Jesús se quedó en silencio. Lo decíamos en estos días, lo hemos venido viendo en estas enseñanzas. Creo que nosotros no podemos negar que la injusticia existe en este mundo, pero a la vez creo que nadie ha experimentado más injusticia que la que experimentó Jesucristo. Porque como lo he dicho tantas veces, Él no solamente era inocente, sino que nadie tan puro, nadie tan perfecto y sin mancha como Él, porque aunque era hombre, pero no era cualquier hombre. Era el Hijo de Dios hecho hombre que vino a esta tierra y vivió una vida perfecta. Nadie podía acusar a Jesús de nada malo, absolutamente nadie, nada ni nadie. Sin embargo, a él se le hizo un juicio, pero como vemos claramente, la cosa más injusta que jamás haya existido en este mundo. Así que Dios sabe que en este mundo hay injusticia.
El mismísimo Señor Jesucristo experimentó la injusticia. Qué injusticia tan grande la que se cometió contra el Hijo de Dios. Sin embargo, como les decía, hay algo más sorprendente, más asombroso todavía, más que nos debe maravillar, que nos debe asombrar, más que esa injusticia, es cómo es que Jesucristo, en medio de este acto tan injusto, se queda callado. Y creo que esto tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros. Creo, por eso les digo, creo que ahí es donde está quizá mayormente el centro, porque ya sabemos, estas personas eran malvadas, perversas, estas personas que capturaron a Jesús. Ya lo vimos que lo hicieron con mentira, con engaño, porque no tenían nada para hacerlo. Simplemente ellos querían destruir a Jesús porque Él les dijo la verdad y porque Él enseñó como nunca la verdad y porque Él mismo era la verdad. Como lo hemos visto, ellos eran hijos del diablo. Ellos eran malvados y perversos, a pesar de que tenían mucha religión. Así que la injusticia es real y aquí se enfatiza todavía más, pero una vez más, hagámonos esta pregunta: si fuéramos nosotros o si fuera alguien que tú y yo conociéramos, que se le estuviera, digámoslo así, ejecutando este juicio tan injusto, ¿sería que nos quedaríamos callados? Es más, preguntémonos en nosotros mismos: ¿cuántas veces hemos experimentado las injusticias en este mundo de otros seres humanos, de otros semejantes? ¿Qué acaso eso no nos hace enardecer, muchas veces hablar, contar, decir de todo lo que nos han hecho y quisiéramos hacer tantas cosas y si podemos las hacemos? Pues aquí está el Hijo de Dios y Él podría levantar la voz mejor que nadie y hablar de esta injusticia. Él pudo defenderse o no. Claro que pudo hacerlo, sin embargo, se quedó callado. Alguien dijo esto y es cierto, muchas veces el silencio es más elocuente que las palabras. Creo que necesitamos aprender de esto, aunque hay quien dice que el que calla otorga, pero eso no es verdad. Puede ser que en ocasiones sí, pero no siempre. Jesucristo se quedó callado, pero no diciendo que era culpable, sino al contrario. Ese silencio de Cristo es tan asombroso, tan maravilloso. Ahora, creo que esta enseñanza es muy fuerte. En esta introducción me quiero demorar un poquitico porque si no lo entendemos correctamente o si no me hago entender correctamente, se podría malinterpretar. No estoy diciendo que no hay circunstancias en las que podemos y debemos defendernos. A lo que me refiero es que la misma palabra de Dios en numerosas ocasiones nos llama a que como cristianos debemos buscar hacer lo justo, lo correcto. Es más, la Biblia nos enseña que si en nuestras manos estuviera aún ayudar a las personas que son indefensas, nosotros debemos de hablar por las personas indefensas. Nosotros debemos de ser la voz de aquellos que en algún momento no tengan voz. Si nosotros viéramos que se está efectuando una injusticia contra alguien y en nuestras manos estuviera poder defender a esa persona o poder hablar por esa persona, debemos hacerlo, aun si fuéramos nosotros mismos. Voy a ponerles un ejemplo muy claro. Pablo, el apóstol Pablo, en cierta ocasión lo habían encarcelado injustamente y él se dio cuenta que lo iban a matar. De hecho, habían hecho un complot para matarlo, lo querían callar a toda costa. Él había sido hecho preso de manera injusta por una calumnia. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Buscó la manera de salir bien librado de esa situación. Es más, el mismo apóstol Pablo más adelante, precisamente a raíz de ese mismo encarcelamiento, no lo querían dejar libre, aunque todas las pruebas demostraban que él era inocente. Lo que pasa es que quien lo tenía capturado quería algún dinerito por ahí por debajo de la mesa, quería que lo sobornaran. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Apeló a la máxima autoridad, apeló al César. Lo que estoy diciendo es que esta enseñanza no es para decir, para enseñar, valga la redundancia, que bajo ninguna circunstancia debemos defendernos, ni debemos defender los derechos de nadie, que si nosotros tenemos la oportunidad, digámoslo así, de echar mano de algo justo, es decir, en una comparación, si estuviésemos en un pleito, que si no tenemos derecho, por ejemplo, de apelar a un abogado. No estoy diciendo eso, ese no es el punto. El punto es que si lo que nosotros hiciéramos fuera injusto, si lo que nosotros hiciéramos para defendernos no fuera correcto, si lo que está en nuestras manos no es lo correcto, no es lo justo, no es una apelación honesta, si lo que está en nuestras manos no honra y glorifica a Dios, es donde el silencio es mucho mejor. Así que, claro, si podemos, deberíamos defendernos frente a una situación injusta, pero siempre y cuando eso no nos lleve a actuar a nosotros mismos de manera injusta. A lo que me refiero es que si nos están acusando, por ejemplo, de algo injusto, pero para poder librarnos tuviéramos que mentir, eso no sería correcto. O si realmente hicimos algo y para poder librarnos tuviésemos que pagarle a un abogado para que, como decimos, haga el chanchullo, eso no sería justo.
Eso no sería honesto, eso no sería correcto. Pero si es una situación donde de verdad no podemos hacer nada, lo único que pudiéramos llegar a hacer sería a lo mejor también tomar la justicia en nuestras manos y hacer lo incorrecto, hacer lo malo, tomar venganza. Eso no es correcto. Y creo que esto es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. ¿Debemos soportar toda injusticia? No. Una vez más, aun si viéramos la injusticia que se comete contra nuestro prójimo y estuviera en nuestras manos hacer justicia, pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, si fuéramos abogados, hombre, ¿cómo no defender al inocente? Lo malo sería defender al culpable. Si Dios nos permitiera estudiar derecho y ejercer la abogacía, pues hombre, eso es total y honestamente correcto. Y ojalá tuviéramos esa oportunidad para defender al inocente o para acusar correctamente al culpable y buscar la justicia. O por ejemplo, si una persona llegara a ser el juez de la nación, hombre, qué bien. Si Dios lo pone en ese cargo, pues ejecute una sentencia justa, condene al culpable y liberte al inocente. Eso está en la Biblia desde el principio hasta el final. Pero una vez más, ¿qué de aquellas situaciones en las que tarde o temprano nos vamos a encontrar, si no es que quizá nos encontremos en este preciso momento, donde no podemos tomar la justicia en nuestras manos, donde literalmente estamos maniatados y solamente podemos descansar en Dios? Pues bueno, ese es el punto. Nuestro Señor Jesucristo lo experimentó. Así que con esto cierro esta introducción. Nosotros necesitamos entender que cuando hablamos del Evangelio es que Cristo vino a morir por nosotros pecadores para darnos eternidad. La eternidad implica tantas cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si tú y yo creemos en la vida después de la muerte, si tú y yo creemos, como dice un lugar en la palabra de Dios, más particularmente en la carta a los Hebreos, que está destinado para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, entonces nosotros necesitamos comprender que es cierto que parece que en ocasiones en esta vida hay tantas injusticias y las personas pasan por este mundo sin pena ni gloria. Es cierto que muchas veces hay personas que hacen y deshacen, que cometen crímenes y actúan de maneras malvadas y perversas y mueren como grandes a los ojos de los hombres, pero como la muerte no lo es todo y el Evangelio nos enseña eso, la pregunta que yo quisiera hacer sería esa misma. Entonces, ¿qué pasó con aquellos que actuaron mal contra Cristo Jesús? Mis hermanos, es que con la muerte no acaba todo. Nosotros necesitamos entender que si una persona no paga por sus malas obras en esta vida, lo pagará en la eternidad. Aunque yo sé que ese concepto es complejo porque es el que muchos han usado para aterrorizar al cristiano, al contrario, aun cuando uno entiende que Dios es justo, sabe que Él no nos va a pagar a nosotros conforme a nuestras injusticias, porque tú y yo también hemos sido injustos, por eso le envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Pero que si una persona ha fallado, si una persona ha actuado injustamente contra ti, contra mí, y si no lo paga en esta vida, mis hermanos, un día tendrá que enfrentarse al justo juicio de Dios. Y Dios no dará por inocente al culpable, ni tampoco condenará al inocente. Así que nosotros debemos entender que todo no es esta vida. Y prueba de ello es nuestro Señor Jesucristo. Literalmente a Cristo lo llevaron a la muerte. Pero mis hermanos, lo voy a decir de esta manera, y con esto cierro esta introducción. Les dije que me demoraría un poquito, pero creo que es importante. Yo no me alcanzo a imaginar a Pilato el día que murió y se tuvo que enfrentar al tribunal de Dios. Aunque según algunos historiadores, según algunas fuentes extrabíblicas, dicen que el fin de Pilato fue que se suicidó. Eso no lo estoy diciendo que está corroborado en la palabra, pero algunas fuentes confiables de la historia cuentan eso. Sin embargo, eso no es suficiente, lo que les digo. ¿Se imaginan ustedes el día que Caifás, que Anás, que el Sanedrín, todos estos hombres tan importantes, tan religiosos, pasaron de esta vida, porque igual lo hicieron, como todos lo vamos a hacer? ¿Se imaginan el día que cada uno de esos hombres se enfrentó al juicio divino? Imagínense haber crucificado a Cristo, haber matado a nuestro Señor, haber sido tan injustos. Mis hermanos, fuerte, ¿no? De hecho, lo diría, es que ningún castigo hubiera sido suficiente aquí en esta tierra para esos hombres. Veamos esto en este pasaje, lo que les dije, no va a haber puntos, centrémonos y veamos algunos detalles importantes de esta historia. Vayamos ya directamente a la palabra. Empecemos en el versículo 1. Dice: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Allí está todo el concilio supremo.
Las personas más importantes de la religión judía de la época de Jesús se reunieron para hablar del próximo paso. Recordemos que en la madrugada habían estado juzgando injustamente a Jesús y ya habían dado su veredicto. Recordamos, lo vimos hace 8 días. ¿Cuál fue el veredicto? Ese hombre es un blasfemo porque dijo que era el Hijo de Dios, mientras que Pedro lo estaba negando. Pero parece ser que como que se fueron a casa, durmieron unas cuantas horitas, sin embargo muy temprano se reunieron nuevamente a ver qué vamos a hacer, que esto no se puede quedar así. Estaban tan apresurados, estaban tan afanados, mis hermanos, lo que digo, no sabemos ni siquiera por qué se tomaron un poco de tiempo, seguramente estaban muy cansados, pero mis hermanos, la realidad es esta, no querían desaprovechar esta oportunidad malvada para matar a nuestro Señor. Dice, ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Normalmente Pilato no estaba en esta ciudad, no vivía en esta ciudad, pero a causa de la fiesta que había, la fiesta de la Pascua, que les he dicho muchas veces, una de las fiestas más importantes para los judíos, había muchas personas allí reunidas en esta ciudad, estaba abarrotada de personas. Así que el gobernador romano era necesario que estuviera allí por si de pronto se levantaba alguna revuelta. Recuerdan que precisamente estas personas no querían matar a Jesús durante la fiesta porque de pronto alguien se empezaba a levantar en contra. Así que ese es el asunto. Todo esto encaja perfectamente. Pero quisiera resaltar esa palabra porque cuando dice ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron, quiero aclarar que esa misma palabra entregar es la misma palabra que usó la palabra de Dios para describir lo que Judas hizo cuando él entregó a Jesús a los ancianos, a los principales sacerdotes. Recordemos, ¿y cuál es esa palabra? ¿Cuál es la mejor traducción de esa palabra? Judas traicionó a Jesús. Judas vendió a Cristo. Literalmente el idioma original usa la misma palabra. Eso mismo están haciendo esas personas. Están vendiendo a Jesús. Están traicionando a Jesús porque le acaban de hacer un juicio a Jesús y obviamente fue total y completamente injusto. Ahora, yo quiero aquí aclarar un punto. No está aquí particularmente en el texto, pero ¿por qué ellos van a llevar a Jesús ante Pilato? Resulta que los judíos no podían matar a nadie. Esa ley se la había quitado Roma. La única razón por la cual los judíos podrían ejecutar la pena máxima, la pena de muerte contra alguien, es que esa persona hubiera profanado el templo. Y recuerdan que hubo varias personas, varios testigos que se presentaron para acusar a Jesús de que él había profanado el templo. Hasta dijeron, es que él dijo que iba a destruir el templo cuando lo que Jesús había dicho era, destruyan este templo. Cambiaron la hoja, pero recuerdan que como vimos en ese juicio injusto no pudieron ponerse de acuerdo. Así que ellos no pudieron finalmente acusar a Jesús de haber profanado el templo, por lo tanto la muerte de Jesús ya no estaba en sus manos. Y como estaba el gobernador allí donde ellos hubieran ejecutado a Jesús, Roma se les hubiera venido encima. Así que les tocó evitar todo esto. Así que, ¿qué tenían que hacer? Bueno, llevarlo ante Roma, pero si ellos hubieran empezado con Pilato, de que este es un blasfemo, él les hubiera dicho, eso es problema de religión, así que arreglen eso ustedes. Por eso pensemos en esto. Precisamente el versículo 2 dice, Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Marcos, de cierta manera, está sintetizando. Si lees este mismo pasaje en Juan, te das cuenta que Juan cuenta muchos detalles. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que la acusación, y pensemos en esto, fuerte, la acusación de los judíos contra Jesús delante de Pilato, ¿cuál fue la primera acusación? La acusación más grande que se le podría hacer a una persona frente a Roma. Este es un subversivo. Este es un insurrecto. Este se está levantando en contra del Imperio Romano. Este se está declarando rey. Si notamos el engaño, si notamos la injusticia, ¿qué acaso la razón por la cual el sumo sacerdote se había rasgado las vestiduras y había dicho culpable, merece morir, no fue porque dijo que era el Hijo de Dios? ¿Por qué no le dijeron eso a Pilato? Resulta que ahora este es el rey de los judíos. Mis hermanos, podemos ver la injusticia. Podemos ver la maldad de estas personas. Pero eso sí, con vestiduras religiosas. Así que cuando Pilato interroga a Jesús, lo primero que le pregunta es, ¿realmente tú eres rey de los judíos? Y la respuesta aquí es, tú dices, dice el idioma original, aunque esta traducción dice, tú lo has dicho, contestó Jesús. Básicamente, según el relato de Marcos, esto es lo único que dijo Cristo Jesús. Pero si tú lees en Juan, es algo como esto. A ver, tú estás diciendo esto, obviamente no es todo lo que dice, pero es como si Jesús lo confrontara con esta pregunta. ¿Tú estás diciendo esto porque has hecho un juicio justo?
A ver, ¿tú has escuchado las acusaciones que han hecho contra mí y tu veredicto final es que yo soy el rey de los judíos? Es casi como con una pregunta tan sencilla, tan simple, Jesucristo estuviera confrontando a este hombre. ¿Por qué tú estás diciendo que yo soy el rey de los judíos? ¿Has juzgado correctamente? Eso lo estás diciendo tú, o eso te lo dijeron. Ahora, es impresionante, tan pocas palabras, pero quizá esta fue la mayor defensa que Cristo pudo hacer, pero al final sabemos que este hombre era corrupto, malvado y perverso, igual que todos los demás. ¿Qué dice el versículo 3? Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos, y así dice el idioma original, muchos delitos, muchas cosas perversas. Ellos querían a toda costa matar a Jesús. Pero ¿qué dice el versículo 4? Y Pilato le preguntó, ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ahí es donde llega el título de la enseñanza. Entonces, aunque esta traducción dice para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada, pero lo que les decía, la mejor traducción es, pero Pilato quedó maravillado, quedó asombrado de que Jesús no hubiera dicho nada. Pero esta sería la pregunta. Si ya Pilato de antemano sabía que esto era una parodia, si ya se veía, es que no era tan difícil ver que Jesús no representaba ninguna amenaza para Roma. Es que, mis hermanos, solamente me imagino ver a Jesús en su humildad, en su mansedumbre, en su ternura, en su perfección. ¿Qué iba a representar Jesús una amenaza para Roma? Y estas acusaciones eran demasiado fuertes. Lo menos que esperaría Pilato sería un tipo revoltoso. Sin embargo, este hombre es manso y humilde. Sin embargo, este hombre es tan sabio, tan puro, tan perfecto, y frente a acusaciones tan absurdas, frente a esos hombres tratando simplemente de acusar falsamente a Cristo Jesús, y eso lo podía ver cualquier persona, entonces para maravilla, para asombro de Pilato, ¿qué asombró a Pilato de Jesús? Que Jesucristo se quedó callado. Ahí es donde podríamos decir, ahí es donde esa frase brilla maravillosamente. Muchas veces el silencio es más elocuente que las palabras. ¿Para qué se iba a defender Jesús? De hecho, no tenía necesidad de defenderse. Es más, el texto lo dice, aunque ya vamos a ir allí, pero el versículo 6 dice, ahora bien era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Hay algunos que han dicho que no hay corroboración de esto en textos históricos antiguos, pero el hecho de que no se haya corroborado no significa que se deba desmentir. Muchas veces las personas, por más que se les quiera comprobar que la palabra de Dios es verdad, siempre quieren buscar argumentos para demeritar la palabra. Entonces hay muchos que dicen, pero no hay registros de que esto fuera así, pero la palabra de Dios lo dice y una vez más, tampoco hay registros de que no fuera así. Pero ¿qué dice el versículo 7? Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás. Ahora, este detalle es importante. Dice, un revolucionario o un insurrecto que había cometido un asesinato. Bueno, quizá la mejor traducción es que era asesino y que en su momento se había levantado contra Roma. Ahora, esto es muy fuerte. Este Barrabás, ¿y por qué digo que este detalle es importante? Este Barrabás sí era un asesino, si era un insurrecto, es decir, él estaba peleando en contra de Roma y estaba encarcelado por ir en contra de Roma. Y a este hombre seguramente lo iban a ejecutar. Recuerdo que alguna vez alguien dijo que la primera persona que Jesús había salvado era Barrabás. Tengamos cuidado. Eso no lo enseña en ninguna parte de la Biblia, ni siquiera en la historia. Por eso les digo, hay que tener cuidado. Recuerdo, no sé si esa película exista todavía. Seguramente que sí, pero quiero contarles, no sé si alguien la vio. Yo estaba muy niño cuando vi una película donde supuestamente Barrabás se había arrepentido y hasta se había crucificado. ¿Alguien la vio? Pues lo que digo, no sé si exista todavía porque, bueno, no estoy tan viejo, pero pues estaba muy niño, así que sí hace bastantes años. Yo vi esa película donde supuestamente Barrabás se arrepintió, donde Barrabás creyó lo que le digo. He escuchado predicadores hablar de la salvación de Barrabás. No, mis hermanos, eso no lo enseña la Biblia, ni hay registros históricos, ni mucho menos. Lo que la Biblia muestra es que Barrabás era un insurrecto, sí fue una persona que se levantó contra Roma, era un asesino. Literalmente lo que la Biblia enseña es que Barrabás iba a ser crucificado, eso sí es verdad. Sin embargo, ¿qué dice el versículo 8? La multitud, y bueno, aquí surge la pregunta, cabe la pregunta, ¿y dónde salió esta multitud? No, ya se había amontonado la gente frente a este acontecimiento.
La multitud acudió a Pilato. Ahora, cuando nos vamos a dar en un momento nos vamos a dar cuenta porque ya hay una multitud allí. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era de costumbre. Pero esto ya estaba amañado, mis hermanos, porque ¿qué dice el versículo 9? ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos? Preguntó Pilato. Él pensó que a eso venía la multitud. Pero mis hermanos, ahí es donde vamos. Esa multitud había sido movida por los mismos líderes religiosos. Esos eran los feligreses de la religión. ¿Qué peligro es la religión? ¿Y qué peligro la religión de las masas? ¿Qué peligro aquellos que creen porque un hombre les dice? ¿Qué peligro aquellos que creen lo que creen porque es que esta es la religión en la que nací, porque esta es la religión de mis padres? ¿Qué peligro aquellos que siguen ciegamente a un hombre? No nos debe extrañar eso. Para la época de Jesús así era, mis hermanos. La multitud seguía ciegamente lo que le dijeran sus líderes. Pero ¿qué dice el versículo 10? Allí está ese detalle tan grande que está entre paréntesis, pero creo que es el paréntesis más grande en toda esta historia. Pues ya se había dado cuenta Pilato de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Si notamos, es decir, Cristo no necesitó abrir su boca para que ese hombre se diera cuenta que esto era una injusticia. Sin embargo, esto también es muy fuerte porque la pregunta es, si Pilato se dio cuenta que esto solamente era una parodia, que esto solamente era una envidia por ese hombre que estaba frente a él y que él mismo podía corroborar que era tan puro, tan inocente como ningún otro en la tierra. Jamás hombre alguno estuvo frente al juicio de alguien tan inocente como Pilato frente a Cristo Jesús. Pero ¿qué dice el versículo 11? Sin embargo, en ese momento, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. ¿Sí notamos la peligrosidad de la religión? Ahí es donde vuelve y surge para mí la pregunta más importante de todas, lo que creo. Lo que pienso que es lo correcto y lo creo y lo afirmo y lo sostengo y es mi religión. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el fundamento de lo que yo creo? ¿Cuántos de los que están aquí conmigo les ha pasado como a mí, que creíamos ciegamente en un movimiento, en un grupo, en personas, en líderes, para luego darnos cuenta que todo era mentira, engaño y falsedad? Mis hermanos, eso le estaba pasando a esta multitud. Eran feligreses judíos, eran también religiosos judíos, pero vinieron los principales sacerdotes, esos hombres ante quienes ellos se arrodillaban, frente a quienes les hacían la venia, aquellos a quienes llamaban padre, aquellos a quienes llamaban rabí, aquellos a quienes llamaban maestro, aquellos que veían allá tan grandes, tan cerquita de Dios, y lo que ellos les dijeran. Mis hermanos, hay que tener cuidado, que no nos vaya a pasar lo mismo en este lugar, que Dios nos guarde. Necesitamos conocer la verdad, porque es lo que vemos aquí. Esa multitud estaba incitada por sus líderes. ¿Y qué incitaron estos líderes a la multitud? Para que exigieran la libertad de un revolucionario, para que exigieran la libertad de un criminal, para que exigieran la libertad de un asesino perverso que sí merecía la muerte y mucho más en ese contexto porque se había levantado contra Roma, pero que en lugar de Barrabás mataran a Jesús. Ahí es donde viene la pregunta. ¿Jesús salvó a Barrabás? No, los líderes religiosos soltaron a un criminal y en su lugar pusieron en la cruz a Cristo Jesús. Versículo 12. Pilato les preguntó, entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Y aquí está, versículo 13. Crucifícalo. Le contestaron a gritos. Yo honestamente me hago la pregunta. ¿Alguna vez escuché a alguien haciéndose esta pregunta pero al revés? ¿Alguna vez escuché a alguien diciendo, ¿ustedes creen que aquellos a quienes Jesús sanó, aquellos a quienes Jesús libertó, aquellos a quienes Jesús les dio pan y pescado, ¿ustedes creen que ellos no creyeron en Jesús? Más bien yo me hago la pregunta, ¿cuántos de los que a lo mejor hasta comieron pan y pescado están aquí gritando esto, incitados por sus líderes religiosos? Mis hermanos, porque recordemos, la religión no cambia a nadie, ni los milagros cambian a nadie. Solo hay un milagro que cambia la vida del ser humano y es que Cristo transforma el corazón. Crucifícalo, le contestaron literalmente a gritos. ¿Vemos lo que puede hacer la religión? Mis hermanos, la religión entorpece. Perdón las palabras, pero creo que no da para más. Es que pensemos en esto. ¿Cómo puede ser que estas personas están gritando a todo pulmón que maten a Jesús? La pregunta que yo haría es, ¿qué les hizo Jesús? Bueno, no diría, los líderes religiosos
tenían envidia de Jesús, eran hijos del diablo. Bueno, entonces de esta manera podríamos decir, entonces estos son nietos del diablo porque son iguales a sus líderes. Se dejaron llevar por la religiosidad. Podemos ver que la religión lo puede llevar a uno derechito al infierno sin siquiera uno darse cuenta. Versículo 14. ¿Por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Qué peligro es? ¿Alguna vez alguien me decía eso? Tengamos cuidado. No porque sea la religión más grande del mundo, es la verdad. No porque sea la religión más antigua, es la verdad. Muchos han dicho eso. Por eso les decía, alguien una vez me dijo eso. Me dijo, es que, ¿cómo va a decir usted que este grupo está equivocado si me dio números? Y yo empecé a decirle, bueno, el budismo tiene más. El hinduismo tiene más. El Islam tiene más adeptos y es la verdad. Una iglesia no es la verdadera porque sea la más antigua. Una iglesia no es la verdadera o un grupo no es el verdadero porque sea muy numeroso. Estas personas eran religiosas. Es más, yo digo, el judaísmo es más antiguo que el cristianismo, por decirlo de alguna manera o no. Y es la verdad. No, mis hermanos. Como dice aquí, ¿qué hizo de malo? ¿Cuál fue el crimen que cometió? Notamos que hasta Pilato ya está asombrado, como es que esta gente está pidiendo que mate a Jesús. Él mismo se dio cuenta que era inocente. Claro que esto dice mucho también de este hombre. ¿Y entonces por qué lo crucificó? Entonces, ¿por qué lo mandó a matar? Versículo 15. Entonces Pilato, para calmar a la multitud. He ahí otra mentira. Es que la voz del pueblo es la voz de Dios. Qué mentira tan grande. Eso es lo que dicen los políticos, pero mis hermanos, la realidad es que suele suceder. A veces unos cuantos hombres mueven a las masas y a veces las masas mueven a unos cuantos hombres, pero lo que necesitamos es que quien nos mueva sea Dios. Quien guíe nuestra vida sea Dios, sea su verdad, sea su palabra. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad. Mis hermanos, los hombres somos tan maleables, tan cambiantes, tenemos que tener tanto cuidado, nos puede pasar a cada uno de nosotros. Nuevamente la pregunta que quiero que nos hagamos, y yo mismo me la hago, ¿qué es lo que mueve nuestras vidas? ¿Qué es lo que mueve todo lo que somos y hacemos? ¿Ideas, la multitud, el mundo, lo que está a nuestro alrededor? ¿Qué mueve nuestras vidas en todos los aspectos? Lo quiero decir, esto aplica para todo, mayor aún en lo espiritual. ¿De dónde viene nuestro entendimiento, nuestro conocimiento? ¿Cómo sé que ese hombre que me está hablando me está enseñando realmente la palabra de Dios y no me está llevando a seguirlo a él? No me está manipulando, no me está controlando. Uno podría pensar, aquí son líderes políticos, líderes gubernamentales, perdón lo que voy a decir, pero no son tontos, humanamente hablando, intelectualmente hablando, son personas sabias, son personas entendidas, que si tú les hicieras un examen de coeficiente intelectual, a lo mejor son más inteligentes que nosotros, o al menos la mayoría que nosotros. Mis hermanos, estas personas eran pensantes. Sin embargo, tanto Pilato como los líderes religiosos, como la multitud, la pregunta es, ¿cuál de todos más equivocado? ¿Y cómo sabemos nosotros que no podemos estar en medio de esto? Me hago la pregunta, ¿cómo sé yo que soy un líder que sí está llevando a las personas esa la verdad de Dios? Que lo que está repitiendo hoy no es simplemente una idea que alguien le implantó en su corazón, en su mente, una idea religiosa. ¿Cómo sé que no estamos siguiendo simplemente un movimiento político, un movimiento de hombres o simplemente nos dejamos llevar de las multitudes? ¿Y saben qué hizo este hombre? Y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Literalmente esto era una tortura, era un martirio. Ahí sí puedo decir, ahí sí nos podemos ver la pasión de Cristo de Mel Gibson y ahí sí podemos ver un poquitico de lo que vivió Jesús. De hecho, considerada una de las películas más sangrientas, aunque les digo, tengan cuidado que todos los detalles no son bíblicos. Pero si la has visto, cuando tú ves esa escena que criticaron a Mel Gibson por ser sangrienta, yo lo quiero decir, pero aún así no fue tan sangrienta como lo que vivió Cristo Jesús, porque literalmente a él le arrancaron toda la carne de su espalda con este látigo. Pero no solamente esto, sino que y después lo entregó, otra vez la misma palabra, otro traidor. Porque hagamos la pregunta, si podemos ver la cadena, Judas entregó a Jesús a los principales sacerdotes, lo traicionó. Los principales sacerdotes entregaron a Jesús a Pilato.
Lo traicionaron porque era injusto, pero ahora Pilato traiciona a Jesús porque él sabía que era inocente, ¿o no? ¿Podemos ver cuánta injusticia experimentó Cristo Jesús? ¿Será que la hemos experimentado nosotros? Sin embargo, él guardó silencio, se quedó callado y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Mis hermanos, queriendo satisfacer la multitud, dejó ir a Barrabás y entregó a Jesús. Queriendo satisfacer una multitud, dejó ir a un criminal que sí podía levantarse contra Roma y traicionó al Hijo de Dios. Y hay muchísimos más detalles en esta historia que lo puedes leer en los otros evangelios, pero para efectos prácticos y avanzar en esta enseñanza, obviamente allí termina nuestro pasaje, pero quiero que pensemos, es que ya Isaías lo había profetizado. Hablando de manera futura, de manera profética acerca de Cristo, del Mesías, de Jesús, el Salvador del mundo. Isaías dice en el capítulo 53, versículo 7, fue oprimido y tratado con crueldad. Allí está, demasiado claro. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Cristo cumplió esa profecía. Él vivió la más grande injusticia, pero no dijo nada. Aceptó la voluntad del Padre. ¿Qué podía hacer Jesús humanamente hablando? Vamos a hacernos la pregunta, frente a ese juicio tan injusto, humanamente hablando, ¿qué podía hacer Jesús? Si tú y yo estuviéramos en su lugar, ¿qué podíamos hacer? Hombre, por más que hubiéramos abierto la boca, nada hubiera cambiado. Sin embargo, él, como lo dijo en algún momento, podía haber hecho que el Padre hubiera pedido al Padre que vinieran 12 legiones de ángeles y hubiera acabado con todo el mundo. Pero mis hermanos, él cerró su boca porque él sabía lo que estaba haciendo y se estaba sometiendo al Padre. Como lo dice Hebreos, capítulo 12, versículo 3. Porque he traído este pasaje, aquí es donde viene lo práctico para mí. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Aquí es donde quiero llevar este pasaje a la verdad práctica de nosotros. Cristo Jesús guardó silencio para salvarnos. Cristo Jesús enmudeció, no abrió su boca como una oveja que fue al matadero. Él fue traicionado por todos. Fue traicionado por Judas. Fue negado por Pedro. Fue abandonado por sus mejores amigos, sus discípulos. Él fue traicionado por los líderes religiosos de su época. Él fue traicionado por el gobernador que debería haberle hecho un juicio justo. Él fue maltratado, él fue azotado, él fue despedazado, desfigurado. Él fue muerto por nuestros pecados. Por eso fue que él cayó. Y el autor de los Hebreos toma esa misma realidad y la trae a una iglesia que estaba viviendo problemas y dificultades, que estaba viviendo injusticias en esta tierra. Ese es el evangelio, mis hermanos. El evangelio no es que si creemos en Cristo todo va a estar bien. El evangelio no es que si creemos en Cristo, esa persona que nos está haciendo daño, hombre, Dios la va a destruir, mis hermanos. Puede ser que Dios nos libre de un mal juicio y puede ser que Dios nos libre de la consecuencia de los malos deseos y actos de otra persona en contra nuestra. Puede ser y Dios puede hacerlo, pero no siempre lo hace. ¿Saben por qué? Porque, como les decía, muchas veces Dios permite que esas personas en esta tierra pasen sin pena ni gloria. Y puede ser, y muchas veces, la mayor parte de las veces Dios permite que sus hijos tengan pena en esta tierra para que en el cielo puedan tener la gloria eterna. Me refiero a que Él muchas veces permite las circunstancias difíciles en nuestra vida. Si lo permitió con su Hijo. Muchas veces Dios permite que tú y yo vivamos injusticias en esta vida. Eso es real. Eso es lo que el autor de los Hebreos les está diciendo a estas personas. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores hablando de Cristo. Y esta es la pregunta que yo hago cuando estamos en los problemas, en las dificultades, cuando estamos en los momentos difíciles, cuando estamos siendo oprimidos por un enemigo, por un vecino, por una persona que nos hace daño. ¿Pensamos en Cristo o pensamos en lo que nos está sucediendo a nosotros? Yo quiero decirlo aquí obviamente es donde les pido el favor que me perdonen si puede sonar de pronto un tanto orgulloso o arrogante. No, al contrario, en este momento quiero decir, esta palabra toca fuertemente mi vida. Porque muchas veces cuando nosotros estamos en estas situaciones, y me incluyo personalmente porque las he vivido, lo que uno quisiera no es callar, no es encomendarse a Dios, no es pensar, Cristo vivió la más grande injusticia, es donde vamos. Creemos que conocemos a Cristo, pero ¿cuánto realmente lo conocemos?
Nos podríamos ver la película y ver tanta injusticia y hasta llorar con La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y qué bien si lloramos con la película. Podríamos en este momento a través de este pasaje ser movidos a la emoción y hasta llorar al ver la injusticia que se cometió contra nuestro Señor. Pero ¿cuánto lo entendemos? Porque hay un asunto. Nosotros hoy no tenemos que sufrir para ganarnos la salvación. Si sufriéramos en esta vida, si viviéramos una injusticia en esta vida, mis hermanos, a veces hasta merecido lo tenemos. Hasta a veces esas situaciones injustas nosotros mismos hemos sido hasta culpables y cómplices. El punto es que Cristo sufrió la más grande injusticia, sin embargo Él no pecó y Él sufrió eso, fue por ti y por mí, para salvarnos, para librarnos, no de los problemas y de las injusticias de esta vida, sino para llevarnos a la gloria eterna y saber que cuando muramos no tengamos temor del juicio, aunque habrá juicio, pero ya no habrá condenación. Sino que el día que nos enfrentemos al justo juicio de Dios, sabemos que allí estará nuestro abogado y nos defenderá hasta el último momento y sabemos que llegaremos a esa casa con un Padre misericordioso, pero solamente porque Él murió por nuestros pecados. Pero cuando estamos en las circunstancias difíciles, me incluyo, pensamos en esto. Nuevamente, no sé si alguien lo pueda estar viviendo aún en este mismo instante, pero si quizá nos estuviéramos preguntando por qué me está sucediendo esto, es injusto, mis hermanos. Yo creo que aquí es donde esto nos debe maravillar, nos debe asombrar y también como la serie que vamos a concluir, si Dios lo permite, el domingo nos consuela, nos anima. Pero lo que vivamos, por más injusto que sea, no fue lo que vivió Cristo. Y más bien sí, en lugar de pensar en lo que nos pasa, pensamos en Cristo y en toda la hostilidad que Él soportó por parte de pecadores, dice el autor a los Hebreos, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Si estamos viviendo esas situaciones o si las pudiéramos vivir el día de mañana, quiera Dios tomar esta verdad de su palabra y traerla hasta nuestros corazones. Porque lo cierto es que la Biblia enseña, muchas veces vamos a vivir la misma injusticia que experimentó Cristo. Bueno, no la misma porque la de Él fue demasiado severa, pero Él la sufrió en lugar nuestro, que sí somos pecadores, para que nosotros, aunque viviéramos injusticias en esta vida, en lugar de centrarnos en eso, que saben que al final centrarnos en eso no nos hace bien, nos puede hacer daño. Como dice el mismo autor de los Hebreos, nos puede llevar a la amargura, a la tristeza, a la rabia, a la ira, hasta a de pronto albergar en nuestro corazón sentimientos de venganza, de enojo, de ira contra otra persona. Lo que les decía, pensemos en esto. De hecho, saben ustedes que, por ejemplo, lo del holocausto nazi se pretendió justificar porque estas personas querían hacer ver con odio a los judíos, porque miremos lo que hicieron los judíos con Jesús. Mis hermanos, miremos lo que hicieron los judíos con Jesús, pero si Dios, el Hijo de Dios, cayó, enmudeció, no abrió su boca y no tomó la justicia en sus propias manos, mucho menos podemos hacerlo nosotros. A lo que me refiero, mis hermanos, es que cuando nosotros tomamos la justicia en nuestras propias manos, se nos puede ir la mano a nosotros también. Lo que el autor de los Hebreos dice es, cuando estés en esos momentos, piensa en Cristo. Piensa en lo que Él soportó. Así no te cansarás. Así no nos cansaremos y nos daremos por vencidos. ¿Será que lo que nos han hecho se parece a lo que le hicieron a Cristo? No estoy diciendo que eso no es injusto. Yo he vivido también injusticias en esta vida. No sé, igual puede ser que la injusticia que tú estés viviendo sea mayor que la que me han cometido a mí, pero aquí el ejemplo no es Alex, que el ejemplo es Cristo. Creo que ninguno, y estoy convencido que ninguno, jamás puede decir que ha vivido la injusticia que vivió Cristo. Pero una vez más, ¿será que nos estamos centrando en la injusticia que se está cometiendo contra nosotros? Hasta a lo mejor es algo del pasado que ya pasó y seguimos reviviéndolo. Mis hermanos, pensemos en lo que sucedió con Cristo. Así no nos cansaremos ni nos daremos por vencidos. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera en su primera carta, capítulo 2, versículos 21 al 25. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Está hablando de cuando en este mundo se cometen injusticias. Pedro también lo reconoció. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Qué dice el versículo 22? Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Precisamente aquí viene el versículo 23 que es clave y que lo conecta con la historia que estamos viendo. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. No se está hablando de ese momento cuando Cristo fue juzgado injustamente. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Pero ¿por qué si yo soy un hijo de Dios tengo que vivir esta situación?
el Hijo de Dios, el unigénito. Tú y yo somos hijos de Dios por adopción, ¿o no? Tú y yo somos hijos de Dios por lo que Cristo hizo en esa cruz por nosotros. Sí, somos hijos de Dios, pero en ese sentido, no al nivel de Cristo. Él es el Hijo del Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú y yo por adopción, por gracia, por misericordia. Él es el Hijo perfecto, sin mancha ni pecado. Tú y yo, imperfectos, llenos de manchas y pecados, pero limpios por la sangre del unigénito. Sin embargo, Él no respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. ¿Qué acaba de decir Padre? Y este es nuestro ejemplo. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Si esa situación, tomarla en mis manos, me lleva a actuar mal y no me lleva a mostrar a Cristo, no me lleva a glorificar a mi Padre, mejor digámosle, Señor, ayúdame a dejar esa situación en tus manos. Tú juzgas con justicia, sea aquí o allá. Así de simple. Precisamente versículo 24, creo que uno de los pasajes más maravillosos, pero más distorsionados por tantos. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Cristo sufrió eso, no porque lo merecía o no por un mal rollo que de pronto sucedió, sino porque estaba cargando sobre su cuerpo nuestros pecados. Dice, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Ella está por sus heridas, ustedes han sido sanados. La pregunta que quiero hacer, ¿de qué está hablando Pedro? De soportar las situaciones difíciles. Quizás esas situaciones que nos han herido. Pensemos, tantas personas han utilizado este pasaje para hablar de heridas físicas. Es que por sus llagas han sido sanados. ¿Cuántos están enfermos? ¿Está hablando Pedro de eso? Pedro está hablando de esas situaciones difíciles que puede ser que nos hieran tanto, que lo que digo nos causen tanto dolor, tanta amargura, pero te hago la pregunta, mi hermano, mi hermana, me hago la pregunta, ¿será que esa herida no la puede sanar Cristo? ¿Será que esa herida no la puede sanar la obra que Él hizo en la cruz? Eso es lo que está diciendo Pedro. Ese es el contexto verdadero de este pasaje. A veces hieren más las enfermedades del alma, a veces hieren más, valga la redundancia, las heridas del alma. A veces duelen más y afectan más que las del cuerpo. Este cuerpo tarde o temprano pasará, pero que mientras Dios nos permita estar en este cuerpo, sea sano o enfermo, podamos tener en nuestro corazón paz al saber que Cristo murió por nosotros y que lo que Él hizo en la cruz es capaz también de llevar a sanar nuestro corazón para que podamos aún perdonar y dejar a esa persona que nos ha hecho mal en las manos de Dios. ¿Quién será más justo? ¿Nuestra mano o la de Dios? Versículo 24. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. ¿Sabe qué es lo que termina diciendo Pedro? Miren, al final, ¿qué nos podrá quitar esa persona que nos quiere hacer daño o que nos esté haciendo daño o que nos hizo daño? ¿Qué nos puede quitar? ¿Qué nos quitó? ¿Será que nos arrancó el alma de las manos de Cristo? No. Lo más precioso, lo más valioso, por lo que se pagó el precio más alto y por lo que ya Dios ha pagado justamente, aunque Él fue tratado con injusticia, es nuestra alma y nuestra alma está en sus manos y nadie nos puede separar de Él. Así que ¿por qué angustiarnos y preocuparnos tanto por esto? Es más, quiero mostrarles que esto fue algo en lo que Pedro se centró tanto en su carta. Misma carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Esto me golpea a mí. Bueno, no soy de las personas que contesta con una palabra soez, pero uy, mis hermanos, me he visto en situaciones donde en estos días le contaba a mi esposa, donde por poco y le saco mi mano y se la pongo a alguien más. Dios me guardó, se los aseguro. Mi esposa me decía, pero tú no eres así. Yo, ay, amor, si no lo soy es por la gracia de Dios. A mí también me pasa esos momentos donde uno quisiera, hombre, es que se aprovechan. Pero mis hermanos, qué fácil es responder con insultos, ¿no? Pero ¿qué dice? No, no insulten cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. Es fácil bendecir cuando la otra persona lo está bendiciendo a uno. Es fácil tratar bien a la otra persona cuando lo que la otra persona está profiriendo para uno son bonitas palabras. Te aprecio, eres importante para mí, eres una bendición para mi vida, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Es fácil, pero cuando la otra persona está profiriendo insulto, cuando la otra persona me está ofendiendo, ¿será que es fácil bendecir? Por eso el autor de los Hebreos dice, pero piensen en Jesús. Jesús no maldijo.
Mis hermanos, por eso les digo, no es fácil, no estoy diciendo que yo lo he logrado. Esta palabra es para mí primeramente. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Saben, mis hermanos, lo que la palabra de Dios está diciendo es, si en lugar de maldecir, bendijéramos, Dios está más presto para con nosotros y sabe bendecir. Si maldijéramos, ¿creen ustedes que Dios va a traer maldición? Pero si bendijéramos, Dios es capaz de traer bendición. ¿Saben qué hubiera pasado si Cristo se hubiera levantado en contra de los líderes de su época, si hubiera levantado en contra del Imperio Romano? ¿Estaríamos hoy hablando de aquel que nos salvó? ¿Estaríamos hoy hablando de esta gracia tan maravillosa? Él cerró su boca, dejó su causa en las manos del Señor, fue hasta la cruz, pero el Padre lo levantó de la tumba y hoy es nuestro glorioso Salvador. La más grande bendición ha venido a nuestras vidas por lo que Cristo hizo, porque Cristo se quedó callado cuando pudo haber traído la maldición sobre sus verdugos. Mis hermanos, aprendamos de Cristo. Lo digo por mí, empezando por mí. Que Dios nos ayude hoy en su gracia a aprender. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Mis hermanos, Dios no nos fallará. Y con este versículo termino. Palabras del mismo Señor Jesucristo. Podría traer tantos versículos. Es que Jesucristo enseñó esto no solamente el día que murió, Él lo enseñó toda su vida. Él nos enseñó fue a bendecir, no a maldecir. Él nos enseñó fue como dice Mateo 5:41. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, esa era la ley. La ley era que si un soldado, tú ibas por el camino y por ese mismo camino iba un soldado romano, que digámoslo así, no es que simplemente fuera uno de Roma, un político corrupto, es que era quien te oprimía. Es que era literalmente casi que podríamos decir tu enemigo. Y aparte de eso, tenía el derecho de exigirte que le llevaras el equipaje durante 1 kilómetro. Imagínense que uno fuera bien tranquilo, un paseíto por ahí, vamos a tomar el sol cuando venga un soldado romano y me diga, ten, llévame el equipaje 1 kilómetro. ¿Y sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Pues si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, ¿qué? Llévalo 2. Después del kilómetro que caminaste por obligación, camina 1 kilómetro más desde el corazón. Y la pregunta es, ¿fueron solo palabras? Cristo no solamente caminó 1 kilómetro con el equipaje de un soldado romano, cargó hasta la cruz nuestros pecados para salvarnos. Y para hacer eso, tuvo que quedarse en silencio frente a sus verdugos, frente a los malvados. Mis hermanos, ¿no es este un silencio asombroso? ¿No es este un silencio asombroso? Dios nos llamó no a buscar tanto la justicia, aunque si podemos, debemos actuar justamente, es que debemos hacerlo. Él nos llamó más bien a dejar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros conflictos, nuestros pleitos en las manos de aquel que sabe resolver todo de mejor manera. Mis hermanos, yo creo que esta es una de esas enseñanzas que al final lo dejan a uno tan reflexivo porque, bueno, lo que digo a mí personalmente me golpea fuertemente, pero gracias a Dios porque son esos golpes que necesitamos. Lo que les decía, conocemos a Cristo, queremos ser más como Cristo. Él guardó silencio. Quizá eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que en lugar de hablar tanto de nuestros problemas y dificultades, en lugar de hablar tanto de aquellos que nos han hecho mal y han actuado injusta o están actuando injustamente, que lo alabemos a Él, que bendigamos, que glorifiquemos su nombre y que descansemos y confiemos en que si guardamos silencio, podemos confiar en que Él escucha, aun cuando no hablamos, que Él lo ve todo y que Él puede actuar mucho mejor que nosotros. Pidámosle a Dios que nos enseñe a imitar esta actitud de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Porque saben, si nos quedáramos callados frente a esa situación, al final no nos estamos ganando la vida eterna con esto, no estamos pagando por nuestros pecados, ya Cristo lo hizo. Pero sí podríamos ver a Dios actuando como lo ha hecho a nuestro favor por medio de Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por ese carácter de tu amado Hijo que nos enseña tanto. Pero gracias porque ese silencio
ese día, ese viernes de ese juicio, fue para nuestro beneficio. Gracias por permitir que tu amado Hijo callara frente a sus captores, frente a sus jueces injustos. Gracias porque fue por este sacrificio, fue por ese callar que Él fue hasta la cruz y que a través de todo esto vino nuestra salvación. Pero gracias porque esta no solamente es una enseñanza que nos recuerda el Evangelio de manera gloriosa, somos salvos por lo que Cristo hizo, sino que también es una enseñanza práctica que la necesitamos. Tú mejor que nadie conoces todo lo que somos, nuestra vida. Tú mejor que nadie conoces cada vida, cada mente, cada corazón. Tú mejor que nadie sabes si en este momento hay heridas en el alma, en el corazón de cada uno de nosotros, por lo que nos haya hecho alguien, alguien, por lo que nos esté haciendo alguien o nos pudiera hacer alguien. Pero ayúdanos a encontrar la paz y el descanso en ti. Señor, ayúdanos a preguntarnos honesta y sinceramente si en esa situación lo que debemos es callar, mirar a Cristo por la fe, lo que Él hizo y mejor, seguir adelante y descansar en que tú eres el Dios que juzgas con justicia. De hecho, antes, ayúdanos siempre a pensar que tú no nos has pagado a nosotros conforme a nuestras injusticias, que nosotros en ocasiones también hemos sido injustos, que si tú nos pagaras conforme a todo lo que nosotros hemos hecho, no habría escapatoria para nosotros. El día que nos presentáramos ante tu trono estaríamos perdidos igual que todos los demás. Pero gracias porque hoy podemos entender a través de tu evangelio que lo que Cristo hizo fue para que podamos estar confiados y tranquilos y saber que delante de tu trono, aunque tú eres el juez eterno y perfecto y justo del universo, tenemos al Padre lleno de amor y de misericordia, y tenemos delante tuyo es un trono de gracia al cual podemos acercarnos confiadamente sin temor, porque nuestros pecados han sido perdonados, pero también entender que posiblemente esas personas que nos puedan hacer daño, nos puedan estar haciendo daño, se van a tener que enfrentar a tu justicia. De hecho, en esta hora queremos es bendecir, porque hoy reconocemos que lo que ellos necesitan es lo mismo que tú nos has regalado a nosotros, gracia. Lo que ellos necesitan es un nuevo corazón. Si no somos como ellos, es solo por tu gracia, es solo porque tú nos has cambiado. Así que por favor, enséñanos como tu Hijo a callar y en lugar de maldecir, de guardar odio y rencor, a sanar por las heridas de tu Hijo, por la sangre de tu Hijo, y a mejorar a proferir bendición, a pedir por el bien de esas personas, el bien más grande, el bien eterno, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu amado Hijo Jesucristo, que lo puedan conocer de la manera en que por tu gracia hoy lo estamos conociendo. Finalmente, enséñanos más de tu Hijo, ayúdanos a aprender más y confórmanos a la imagen de Cristo para que demos gloria a tu santo y bendito nombre. Amén y amén.